Bienvenidos a Entrevista CEU. Contar historias siempre ha sido la naturaleza del ser humano, pero ¿qué tan buenos o tan malos somos a la hora de hacerlo? Pues prácticamente está en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nos despertamos y empezamos a recrear lo que hicimos el día anterior o cuando escribimos un tuit para contar algo que está pasando. Pues nuestro invitado de hoy, Héctor Urien, ha escrito un libro, se llama El arte de contar bien una historia, en la cual da 101 consejos para poder saber cómo hacerlo de forma correcta. Él es un historiador, un contador de historias profesional, de cuentos, pero él empezó como biólogo. Lo raro de Héctor es cómo alguien que empieza en la biología, obviamente muy alejado de las letras y de la oratoria, termina contando historias. Bienvenido. Bueno, gracias, Camilo. Pues yo creo que no están tan lejos las cosas, sobre todo porque yo me he dedicado a una parte de la ciencia que es la biología, que no deja de ser las historias científicas, no es la matemática o la física, aún así, fíjate Sábato, como pasa también de las precisiones a las imprecisiones de la narrativa. Yo empecé en la universidad a contar historias, vi a alguien que estaba contando historias, cuentos a unos niños en la Plaza Mayor y me quedé tan fascinado que agarré esa forma de transmitir y la hice mía, y luego me puse a investigar y así estuve. Bueno, Héctor, para esta conversación no estamos solos, me acompaña Mandy Barrios, Paola de Francisco y Gabriela Montero, y vamos a empezar con Mandy y las inquietudes que tenga de cómo contar bien una historia. El prólogo del libro lo escribe Jorge Drexler, el músico uruguayo, y él cuenta que un día Héctor llega a su casa y logra encontrarse con sus hijos y les cuenta una historia y capta su atención. ¿Cómo hoy, en una época que pasamos mirando Netflix, redes sociales, nos distraemos todo el tiempo, las palabras aún siguen estando ahí y logran captar nuestra atención como la de estos niños? Yo creo que la narración oral es una cosa, es tan fuerte que no hay quien la tire abajo. O sea, ahora tenemos Netflix, pero antes de Netflix vino el teatro, vino la literatura escrita, vino la radio, vino la televisión, vino el cine, y nada acabó con el cuento contado de viva voz, porque tiene algo de tocar, tiene algo humano que hace que nunca se acabe y que es distinto de verlo tras una pantalla. Por eso los niños de Jorge, aquella noche, Jorge ha venido muchas veces a verme actuar, pero aquella noche que fue muy especial y los niños estaban fascinados, y como cuenta él, fue la primera vez que ellos tuvieron realmente contacto con esto durante 40 minutos o así. Porque es que las historias, pues, hacen eso, transportarnos a otros lugares. Y precisamente son como de las inquietudes que nos ha generado al momento de leer el libro, Paola. Pues sí, o sea, ahí enseñas lo que es narrar, sobre todo contar historias a los niños y más. ¿Qué es lo que se va a encontrar el lector en ese libro al final? Pues en el libro lo que yo he compendiado son 101 estrategias. Mira, el libro, la idea del libro, yo iba escribiendo cosas, pero la idea del libro me vino el verano pasado, totalmente, cuando volví a leer un libro de Schopenhauer que se llama El arte de tener siempre razón, y que lo subtitula 38 estratagemas para la dialéctica erística. Y él escribe cada estratagema, la va numerando uno, tal, y es muy escueta, es muy rápida, es muy directa, y es un libro muy guay. Y al volver a leer este libro, yo lo leí hace como 12 años, me lo recomendó Alexis Díaz Pimienta, y este verano, bueno, lo volví a leer. Y entonces lo vi, claro, dije, esto es lo que yo quiero, esta es la forma que yo quiero que tenga mi libro. Consejos, estrategias, cosas que uno puede hacer para contar historias, o que yo hago, o que se hacen para contar mejor una historia, como propuestas para empezar. Porque contar, en principio, contamos todos. O sea, 3 cosas inevitables en la vida del ser humano: la muerte, los impuestos y contar una historia. O sea, contar una historia es ineludible, no es que sea útil, es que es ineludible. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar? Mejoro contando, mejoro practicando. ¿Y cómo puedo practicar? Pues aquí hay varias estrategias, algunas usas, si usas unas, a lo mejor no usas otras, porque se contraponen. Pero bueno, tienes 101 puertas y cada puerta lleva una maestría. O sea que es un libro escueto, pero muy, muy, muy denso. Héctor, la consulta más grande para los que empiezan narrando, los que empiezan contando, es ¿qué pasa si me equivoco? Los pequeños errores, ¿uno puede aprovecharse de estos errores, puede salir de estos errores o te quedas en blanco? ¿Cómo enfrentar ese tipo de problemas? Yo creo que el narrador, fíjate, hay una cosa que dice Nassim Taleb, un pensador sirio, no, libanés. Él habla de lo antifrágil. Él dice, lo frágil es lo que rompe el estrés. O sea, si lo tocas, se rompe un vaso.
Lo resiliente es lo que aguanta, lo que soporta el estrés, o sea, llega y vuelve a estar en el mismo lugar. Lo antifrágil es lo que se alimenta del estrés, lo que necesita el estrés. La narración de cuentos oral es antifrágil, precisa precisamente de las equivocaciones para poder crecer, variar y cambiar. Así que no solo no tenerle miedo, sino tratar de propiciar que pasen cosas es útil para esta sensación de narración que se da, porque la narración no la haces tú solo, la haces con el otro. Y para eso un error es un tesoro. Entonces no alcanza solo con leer el libro, sino que también hay que practicarlo. Claro, ahí está puesta la estrategia y está propuesto un ejercicio y es un camino, o sea, esto te lo metes en la cabeza para luego ir jugando con él. Precisamente hablábamos que creemos muchas veces que las historias las cuentan los periodistas, los cuentan o las hacen aquellas personas que tienen habilidades comunicativas, pero al final y al cabo lo hacemos todo. ¿Cuál es ese primer paso si yo no hago parte de estos ámbitos, ¿sí? Como para empezar a acercarme a contar historias, para contarlas bien, porque decíamos, todos cuentan historias, pero no todos sabemos contar historias. Claro, pues el primer paso es contar, buscar un final, eso ya, si tienes un final te vas a dormir, ya todo está bien, ya lo tienes hecho. Y luego jugar un poco, o sea, contar no es más que una forma de juego que tenemos los adultos y que la tenemos a mano siempre, no necesitamos nada más. Así que ponte a jugar, fíjate cómo es, disecciona la historia que quieres contar y luego cuéntala muchas veces y puedes añadir cosas que están aquí, que tienen que ver, por ejemplo, con el cuento compuesto, como lo que compone la historia, pero luego tienes una parte de recursos poéticos o humorísticos que son como consejitos pequeños para convertir algo en poético o en humorístico, que también los puedes usar dentro de la historia cuando ya la tienes. Así que por ahí. Héctor, nosotros revisando el libro, viendo, nos llamaba muchísimo la atención esto que tú dices, que es importante cuando uno cuenta una historia, mostrar las cosas y no describirlas, no... ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces nosotros lo usamos como mostrar, describir como un sinónimo. Bueno, describir y mostrar sí son más o menos, pueden ser sinónimos. Lo que yo diferencio es mostrar de explicar, que es otra cosa. Explicar es algo que es mental, es un proceso mental. Lo que define lo mostrado es que es perceptible por los sentidos, aunque no exista, pero es perceptible por los sentidos. Eso construye una imagen en el aire, una imagen en sentido amplio, puede ser un sonido, puede ser algo que se toca. Pero eso hace que la otra persona forme parte, porque cumple con la máxima de lo que es contar una historia, que es transmitirle a otro algo como si ese otro pudiera percibirlo de primera mano. Entonces, con las palabras yo lo creo aquí para que tú lo puedas ver y entre los dos podamos sacar una conclusión o no sobre lo que... Pero entre los dos, no yo solo. El lenguaje explicado es intransigente, es una interpretación que ya está hecha. Si yo digo, ayer me atracaron en Usera, Usera es un barrio peligroso, ayer me atracaron en Usera es un hecho, entonces es mostrado, Usera es un barrio peligroso, es algo explicado, es algo mental y es algo que choca con lo que pueda pensar otra persona, pero que a mí me deja fuera como espectador. O lo creo o no lo creo, lo discuto, pero no tengo dónde agarrar, sin embargo en el hecho sí. Por eso es mejor mostrar. ¿Y cómo enseñas a mostrar en el libro? Pues en el libro planteo una serie de ejercicios, una vez que doy la explicación de lo que es mostrar, para empezar a trabajar con ese lenguaje mostrado, para adaptarnos a ese lenguaje. Sobre todo en el mundo académico tendemos a ir a lo mental, palabras mentales, palabras que no tienen un cuerpo. Por ejemplo, decidir, por ejemplo, pensar, por ejemplo, meditar, por ejemplo, explicar. Eso no tiene cuerpo. Estar triste no tiene cuerpo. Necesitamos algo que nos dice que está triste. Llorar tiene cuerpo. Precisamente esta palabra que se ha vuelto tan de moda, storytelling, y que todos le estamos escuchando cada vez más, ¿cómo se está utilizando en la comunicación? Porque también hemos visto cómo la publicidad y diferentes ámbitos de la comunicación se están apropiando un poco más de eso para captar más nuestra atención. ¿Sí está funcionando? ¿Cómo le están haciendo las marcas o las grandes empresas? Bueno, eso está explicado ahí. No directamente con este ejemplo, entonces me encanta que me lo digas porque me acabo de dar cuenta, pero eso está explicado ahí. Hay una propiedad, en la parte de los recursos poéticos y cómicos, una propiedad que tienen las palabras por el ser humano y es que caducan, se caen, se van. Entonces hay que inventar una nueva. La palabra narración
quizá está un poco, ahora mismo está un poco más baja y de repente la palabra storytelling está más alta. Quiere decir lo mismo, pero yo debo utilizar storytelling, porque es la palabra que la gente entiende hoy. Mañana no me servirá, mañana tendré que poner otra cosa, porque caducará. Pero hoy esa es la palabra que está, ese es el pan del día. Héctor, en toda tu vida, en todo lo que llevas, ¿cómo te ha salvado de alguna situación, alguna anécdota que nos cuentes el contar historias? ¿Algo gracioso, algo que te haya pasado a ti? Me han pasado muchas cosas. Salvarme, tampoco. O sea, eso es muy de juglar, ¿no? El juglar que cuenta la historia, que están a punto de matarlo. ¡Cuéntame una historia o te mato! No, eso no me ha pasado, Pero tal vez, no sé. Pero me han pasado muchas cosas. Me han metido en líos. Contar historias me han metido en líos. Si te vale, te cuento una de esas. Vale. Bueno. Mira, yo me pasó una vez que estaba en el día de San Isidro y estaba contando en un colegio, era de cuentacuentos, y conté en varios cursos, pero después de 3 horas de contar, paramos para el recreo y yo me bajé al recreo. Me dijeron los profes, ¿te vienes a la sala de profesores? No, me bajo a que me dé el aire. Y entonces bajas, pero claro, el recreo, el patio está lleno de niños. Y era el día de San Isidro. Entonces nada más que salí yo me reconocieron. Claro, había estado contando las historias, me metieron en un lío. ¡El cuentacuentos! Y me agarró uno de un lado. ¡Vente conmigo a jugar al fútbol! Me agarró otro de otro. ¡Vente conmigo a jugar a las canicas! Y tenía un niño a un lado, otro niño, y vino una niña vestida de maja, que se levanta la falda y me dice, te enseño mis bragas, te enseño mis bragas. Y yo, no me enseñes nada. Claro, una niña de 5 años, pues tú verás, y ya le habría puesto las manos unas bragas estupendas ese día. Y tenía a una y a un... Claro, yo tenía 2 niños agarrados de cada mano y una niña, horrible. No volví a bajar el recreo, nunca más, cuando iba a trabajar. Precisamente en 30 segundos nos acaparó la atención con una historia. Lo mismo hace los días martes. ¿Qué pasa en esa actuación que usted hace también para que nuestros televidentes puedan vivir de primera mano esta experiencia de poder tener un profesional en la narración de cuentos? Bueno, yo los martes llevo un proyecto que es único, hasta donde yo sé, en lengua española y en lengua inglesa, que es contar las 1001 noches una tras otra, todas. Desde hace 8 años ya. 8 años cada martes yo cuento una historia nueva, cuento alguna cosa que a lo mejor ya he contado, pero siempre hay algo nuevo de las 1001 noches que recuperamos. Y es un proyecto, mi plan es contar las 1001, o sea que los telespectadores tienen 16 años todavía para venir. Voy por la 294. ¿Y cuál es el secreto ahí? Porque todas las semanas hay que contar una historia nueva, hay mucho de improvisación, ¿cómo se prepara? Claro, yo he tenido que aprender, yo lo pasaba muy mal al principio, las primeras funciones lo pasaba fatal, porque no me sentía bien con esto. Además lo hice al sentir precisamente que me costaba contar una cosa nueva, que te refugias en el cuento que ya conoces. Y poco a poco le fui cogiendo el gusto y la técnica a esto, y ya lo preparo muy rápido, la verdad. Y lo descubro con el público, yo voy vulnerable, voy abierto, voy desnudo, y no sé qué va a pasar con el cuento, no sé cómo van a reaccionar, no sé si nos vamos a reír o no, pero al final hay algo que construimos entre todos. Bueno, Héctor Urien nos presenta el arte de contar bien una historia. Como ustedes han visto, en 30 segundos se puede contar una historia muy bien contada, pero antes de irnos, por favor, denos una pizca más de lo que se puede hacer contando bien una historia y nos despedimos y le damos las gracias por estar con nosotros. ¿Queréis otra más? Con lo bien que me había quedado colándola. Que la había colado ahí perfecta. Vale. Bueno, voy a contar os cuento una de las noches. Hay un personaje en las 1001 noches, hay muchos personajes de estos que se repiten, es como los Simpson. Y hay un personaje muy guay para mí, recurrente, que es Nasruddin, que es como el loco en las noches, es el personaje excéntrico, yo diría que no es ni hombre ni mujer, es una cosa rara. Y Nasruddin, en una ocasión, él es acusado por un sultán loco de haber robado un burro. Efectivamente había robado el burro, pero lo condena a muerte el sultán loco. Y el Nasruddin dice, no puedo morir. ¿Cómo que no puedes morir? Si has robado el burro, pero no lo he robado, es mi hermano. ¿Puedo ser tu hermano? Si es un burro, es mi hermano. Vino un mago y lo convirtió en burro, pero es mi hermano. Y ya lo estoy recuperando para la sociedad. En 1 año lo hago hablar otra vez. ¿Cómo dijo? ¿En 1 año lo haces hablar? ¿En 1 año? Sí, en 1 año lo hago hablar. Pero claro, si muero, pues no. Y el sultán dijo, ¿en 1 año, seguro? Sí, en 1 año. Bueno, dijo el sultán, pues
aplazamos la sentencia durante un año. Ahora tienes un año y dentro de un año me traes al burro y si el burro habla, salvas la vida, pero si no... Y Nasrudin, gracias, gracias, y se va a los pies, y ya sale Nasrudin con el burro, claro, que ha robado, pues se lo lleva, y llega a casa y allí está la esposa, o sea, la sensatez, que mira a Nasrudin y le dice, me he enterado, y Nasrudin, ¿de qué? Y la esposa, lo que has hecho, ¿es verdad que el burro es tu hermano? Dice, no, pero se lo ha dicho al sultán, y ¿vas a poder hacer que hable? Dice, no. Pero ¿y entonces qué vas a hacer dentro de un año? Y Nasrudin, bueno, dentro de un año el sultán puede morir. Yo puedo morir o el burro puede morir. Muy bien, ya saben, así de fácil, parece fácil, es contar una historia. Esperamos nosotros poder seguir contándoles historias a ustedes aquí en Entrevista SEO. Nos vemos la próxima y ya saben, súper recomendado. Gracias por acompañarnos.